Desde temprano que le hemos estado informando acerca del caso Raúl Salinas de Gortari, que bueno, pues ahora resulta que un juez ha notificado ya que pues exonera a Raúl Salinas de Gortari, el hermano del expresidente de México. La Procuraduría General de la República anuncia que apeló la determinación de este juez. Tiene los próximos días para definir el tribunal correspondiente si revoca o mantiene la sentencia de este juez que dice que no hay elementos para considerar, no hay elementos que demuestren que una parte de la fortuna de Raúl Salinas de Gortari procede de un origen ilícito. Estamos hablando de una cantidad de 224 millones de pesos, esto que desde luego ha formado parte de un larguísimo litigio de más de 3 lustros en nuestro país, y que en este momento entramos en la recta final de definición de esto que es uno de los grandes casos de escándalo político en México, que es el caso del llamado hermano incómodo y de la familia Salinas de Gortari. Así que el juez determinó precisamente esta decisión. Carlos López Cruz, el juez número 13 de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, determinó que Raúl Salinas de Gortari no es penalmente responsable de la comisión del delito de enriquecimiento ilícito. Fue exonerado también Juan Manuel Gutiérrez, a quien se le acusaba de lo mismo, además de peculado y además de ser acusado de prestanombres de Salinas de Gortari. Para el juez no hubo elementos para condenarlos y está decidiendo la exoneración tanto de Raúl Salinas de Gortari como de quien históricamente se ha identificado como su prestanombres. Para el juez no hay elementos que así lo confirmen y por lo tanto decide la exoneración. Este tema, por una y mil razones, merece toda nuestra atención. Por lo pronto, Daniel Lizárraga, para despedirnos, hay que decir que ya la Judicatura ha puesto a disposición de quien quiera revisar este amplio documento donde se explica, donde se expone por parte del juez Carlos López Cruz por qué decide exonerar a Raúl Salinas de Gortari. Así es, Carmen, buenos días al auditorio. Sí, el Consejo de la Judicatura Federal desde esta misma mañana ya ha subido a su portal de transparencia la sentencia absolutoria en favor de Raúl Salinas de Gortari. La gente que quiera leerlo, que quiera enterarse cómo y bajo qué circunstancias el juez Carlos López Cruz consideró inocente a Raúl Salinas de Gortari, pues puede encontrar ahí los argumentos. Pues no debemos ocultar en este sentido que se trata de una versión pública de 152 páginas que, omite datos personales de acuerdo, a nuestras leyes. Si bien puede ser pública, digamos, valga la redundancia, también se omiten datos personales como números de cuenta, propiedades, las propiedades exactas, algunos nombres de implicados, repito, porque eso está protegido por datos personales, pero el razonamiento del juez se puede ver claramente ahí. A reserva de que nosotros también la vamos a revisar con cuidado, podemos adelantar que además de que observamos ya que la Procuraduría General de la República en este año, ya durante el gobierno de Peña Nieto, sí hizo conclusiones acusatorias contra Raúl Salinas de Gortari. Es decir, a diferencia de que sucedió, por ejemplo, en el caso de los generales, que la PGR dijo que no tenía elementos para considerar que fueran culpables los generales y por eso salieron de prisión y salieron de inmediato. En este caso, ahí en el expediente, en esta sentencia se menciona que la PGR sí presentó conclusiones acusatorias contra Raúl Salinas de Gortari y el juez las desechó. Exacto, hay que ver de qué dimensiones y por lo pronto no solo sabemos ahora que en este mismo gobierno se presentaron estos elementos, vamos a ver cuáles son y de qué tamaño estamos hablando las cosas, y apela a la decisión del juez. Y hay ahora un tribunal que tendrá que resolver en los próximos días si mantiene la sentencia del juez para exonerar a Raúl Salinas de Gortari y a quien hemos creído todo este tiempo su prestanombres, o bien la revoca, que ese es el gran tema en este momento para la justicia mexicana de un caso, ¿qué diríamos, Daniel Lizárraga, para despedir? Pues emblemático, ¿no? Claro. Para decirlo de alguna manera fácil y rápida, que nos vamos. Es un caso histórico en este país respecto a la política y la historia, incluso hasta el periodismo, que jugó un papel muy importante en ventilar públicamente las presuntas pruebas en contra de Raúl Salinas de Gortari.
Pues es un tema del que volveremos a hablar mañana mismo porque por mil razones es uno de esos asuntos que marcan o deben marcar la historia de un país por los elementos involucrados, tratándose del entorno más inmediato de quien fuera presidente de la República y el propio presidente de la República de aquel entonces, aludido por su propio hermano, por lo menos en aquella llamada telefónica que hoy recuperamos entre Raúl Salinas de Gortari y Adriana Salinas de Gortari, en aquella filtración poderosísima que transmitió Televisa en el año 2000 en tiempos de Cedillo. También quedan efectivamente como aportaciones periodísticas que revelan y que muestran de qué estamos hablando, sobre el ámbito de corrupción aludido en personajes de este calibre, y que ahora que se está resolviendo judicialmente un caso tan importante y emblemático, vale mucho la pena recordar, a reserva de seguir analizando el alcance que puede tener que el juez pueda ver ratificada su sentencia en los próximos días o revocada, si la PGR realmente presenta los elementos suficientes para revocar una sentencia con estas características tan controvertida como exonerar a Raúl Salinas de Gortari del tema de enriquecimiento ilícito. Entre las cosas que a lo largo de la historia se pudieron presentar a las audiencias de este país está aquella conversación que sostuvimos con Miguel de la Madrid, el expresidente de México, una conversación que, entre otras cosas, llevó al expresidente Carlos Salinas de Gortari a desestimar la calidad de los dichos de Miguel de la Madrid, a enviarme una carta muy severa el expresidente Salinas de Gortari, que en su momento comentamos. Pero bueno, a reserva de seguir en el tema, para despedirnos esta mañana, recordamos apenas unos fragmentos de esta conversación con el hoy fallecido ya expresidente de la República, Miguel de la Madrid, que amablemente me concedió una entrevista para un libro que circula por ahí que se llama Transición, en su casa de Coyoacán, en la Ciudad de México. ¿Cómo abusó Salinas de esa partida secreta? Porque era mucho más grande que la que usted ejerció, eso está clarísimo. Ampliamente. ¿Qué más, de qué tamaño fue aquella partida secreta en relación a lo que usted ejerció? 5 veces, 10 veces, 100 veces. Por ahí. 100 veces. Sí. ¿Y el dinero usado? ¿Hacia dónde fue? Por ahí anda. Hace algunas semanas se armó el audio escándalo con Luis Telles, porque pues se registró su voz que decía se robó la mitad de la cuenta secreta. Sí. ¿Usted cree que se robó la mitad? Sí, es posible. ¿O completa? No. Pero la mitad sí. Sí. ¿Cómo puede un presidente robarse la mitad de la partida secreta? Pues porque es secreta. ¿Y si lo hizo Salinas? Sí. ¿Qué del hermano es lo que más le disgusta? Porque veo que ese es el tema para usted. Negocios ilícitos. ¿Cuál es en particular? ¿Cuál de todos? Bueno, conseguía contratos en el gobierno. Se comunicaba con los narcotraficantes. ¿Desde cuándo Raúl Salinas de Gortari tenía vínculos con el narcotráfico? Yo creo que sobre todo a partir del gobierno de su hermano. Bueno, parte de lo que conversamos en su momento con Miguel de la Madrid Hurtado. Nos vamos, y esto es parte de lo más importante que esta mañana informamos para usted. ¿Qué es entonces Carlos Salinas? Use 3 palabras. Es cómplice de delitos de los hermanos. Me siento muy decepcionado, que me equivoqué, pero pues en aquel entonces no tenía yo elementos de juicio sobre la moralidad de los Salinas. Me di cuenta después que es conveniente que los presidentes estén mejor informados de la moralidad de sus colaboradores. ¿Qué le decepcionó más de Carlos Salinas? Principalmente esa inmoralidad que hubo. Respecto al dinero. Respecto al dinero. Es la relación, digamos, de ese tipo de prácticas que usted, al final de cuentas, con toda claridad tiene que reconocer, porque pues, es el sistema el que operaba así. Tolerar la venta de plazas, tolerar los contratos de transporte, de obra. Se tiene que tener un cuero duro para eso, ¿no? Sí. Un poquito de cinismo. Es necesario para gobernar. Mucho, poco, regular.
para gobernar México. Sí, mucho. ¿Mucho cinismo? ¿Así se reconoce también? Yo lo reconozco así, pero también señalo que durante mi gobierno, gradualmente, fui quitándoles esas concesiones ilícitas. Enrique Salinas de Gortari fue asesinado. Sí. ¿Qué dice esa muerte? En ese entorno y con estas referencias que estamos aquí compartiendo. Pues no se llegó a saber nada, pero a lo mejor estuvo ligado con dinero de narcotráfico. Raúl y Enrique robaron mucho. ¿Y Carlos? Sobre todo Raúl. Sobre todo Raúl. ¿Y Carlos? No tanto. Bueno, se supo que Enrique hizo depósitos en Francia y que allá habían investigado que esos depósitos tenían su origen en transacciones de narcotraficantes. ¿Se demostró en Francia o se acusó? Hubo un proceso abierto en Francia de investigaciones, es verdad. Y en Suiza también. Sí, pero Enrique se asustó y retiró el dinero. ¿La justicia estorba para ejercer el poder? A veces sí. ¿La impunidad es condición necesaria para que la maquinaria siga funcionando en México? Sí. Es tremendo lo que dice. Es dramático. Pero no cabe ninguna posibilidad, digamos, desde su punto de vista, de que se cambien las reglas del juego y con hechos y decisiones de esta magnitud pudiéramos pensar que si alguien abusa, es sancionado en México. Sí. ¿Cómo un presidente de México puede sortear la existencia de esos grupos? ¿Cómo se coexiste? ¿Cómo se sabe que existen, pero que uno ejerce el poder, pero que están al lado? Es que a veces no hay los elementos de información suficientes. No llegan más que a sospecha. Uno supone, o cree, o debería ser, que el presidente de México es el hombre más informado del país. Sí. Y no es cierto. No es eso. ¿De verdad no tienen todo a su disposición? No. ¿Saben todo de todos? No. ¿Qué del hermano es lo que más le disgusta? Porque veo que ese es el tema para usted. Negocios ilícitos. ¿Cuál es en particular? ¿Cuál de todos? Bueno, conseguía contratos del gobierno. Se comunicaba con los narcotraficantes. ¿Desde cuándo Raúl Salinas de Gortari tenía vínculos con el narcotráfico? Yo creo que sobre todo a partir del gobierno de su hermano. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Acabamos de escuchar fragmentos de esta larga conversación que sostuve con el expresidente de México, Miguel de la Madrid, hace algunos días en la capital del país, en su domicilio particular en Coyoacán. Y bueno, pues estos fragmentos que fueron difundidos en MBS, en la radio, en Noticias MBS, en el programa de noticias que conduzco por las mañanas. Y bueno, pues que han tocado puntos muy sensibles y graves de la mirada del expresidente de México sobre su sucesor, Carlos Salinas de Gortari, sobre Raúl Salinas de Gortari, la familia Salinas, la corrupción, el tema del narcotráfico, el tema de los negocios ilícitos, señalamientos muy graves en voz del expresidente de México en esta conversación que se sostuvo pues con motivo de un trabajo editorial que se está realizando, un libro que está en curso y que requiere un conjunto de entrevistas de largo alcance como esta. Por razones evidentes de interés periodístico, decidí divulgar anticipadamente estos fragmentos de la conversación con el expresidente de México. Debo decir que hay un comunicado del expresidente de México, Miguel de la Madrid, dirigido a la opinión pública, que le voy a leer textualmente y que dice: con relación a la información divulgada el día de hoy por Carmen Aristegui, deseo precisar lo siguiente. Actualmente me encuentro convaleciendo de un estado de salud que no me permite procesar adecuadamente diálogos o cuestionamientos, tal como consta en las grabaciones difundidas por la señora Aristegui, en las que mi tono de voz se escucha débil y confuso.
por lo que dejo en claro que después de haber escuchado la entrevista con la señora Aristegui, mis respuestas carecen de validez y exactitud. México, Distrito Federal, 13 de mayo del 2009. Esto lo divulga Miguel de la Madrid Hurtado. Y he recibido una carta de Carlos Salinas de Gortari. He recibido una carta del expresidente de México, fechada igualmente este mayo 13, en donde no la leeré completa por la extensión de la misma y los pocos minutos que tenemos disponibles en este programa. Lo haré textualmente mañana en la radio para conocimiento del público mexicano, pero básicamente se refiere igualmente al estado de salud de Miguel de la Madrid, y dice Carlos Salinas en la parte inicial de este texto: debo en primer lugar, dirigida a mí, debo en primer lugar expresarle el dolor y la indignación que me produjo enterarme de los términos y condiciones en que realizó usted la entrevista que difundió esta mañana con el respetable expresidente de México, Miguel de la Madrid. Dolor, dice Salinas, porque confirma su desfavorable situación de salud y la limitación de sus capacidades, e indignación por la falta de respeto con él y con la audiencia al mostrar así a quien tuvo bajo su responsabilidad la conducción de la República en tiempos complejos. Y bueno, pues ya daré cuenta con mayor detalle de la carta, pero básicamente se está recriminando a la entrevistadora, o sea, a mí, haber entrevistado a Miguel de la Madrid en una situación convaleciente que alega uno y el otro. Bueno, debo decir que esta fue una entrevista perfectamente pactada, como se puede usted imaginar, una cita acordada con días de anticipación, un encuentro sostenido en su propio domicilio, un encuentro que se realizó en su despacho particular, él ataviado adecuadamente para una sesión de fotos que se haría posterior a la entrevista, una larga entrevista que duró aproximadamente hora y media en esa fecha acordada, un expresidente de la República dispuesto a conversar ampliamente, un expresidente de la República sereno que nos recibió con amabilidad y con toda claridad de lo que se trataba, y bueno, pues ahora un expresidente de la República que reniega de su propia palabra o pone en entredicho su propia palabra al haberse causado lo que se causó en términos de impacto por sus declaraciones por demás gravísimas, aludiendo precisamente a negocios ilícitos de la familia Salinas de Gortari y a un enriquecimiento indebido e ilegal marcado por la corrupción. Así que bueno, pues ahí está lo dicho por Miguel de la Madrid en la entrevista, lo difundido, ahí está su carta y la carta de Carlos Salinas, y ahí está el tema para discutirse. Y hemos invitado esta noche a alguien para discutirlo, para hablar de lo que está pasando, que es Manuel Camacho Solís. Manuel Camacho Solís, un hombre muy importante en la política mexicana, que en su momento fue muy cercano a Carlos Salinas de Gortari, un hombre a quien se identificó como precandidato a la presidencia de México, un hombre que fue jefe de gobierno, regente de la capital de la República Mexicana, entre otras muchas cosas, comisionado para la paz en Chiapas y muchas otras cosas. Manuel, gracias por estar aquí esta noche. Gracias por invitarme. Bienvenido, Carlos. y déjame hacer una pausa para regresar a conversar contigo. ¿Qué dices de todo esto? Si alguien conoce la política mexicana, a los Salinas, a Miguel de la Madrid, con quien también colaboraste, eres tú. Déjame regresar de la pausa y conversamos. Manuel Camacho Solís, gracias por estar aquí esta noche. Déjame, antes de preguntarte sobre lo que es el desmentido de Miguel de la Madrid, sobre lo que dijo, el contenido de sus dichos. ¿Qué dirías al respecto sobre estos señalamientos de actos de corrupción durante el sexenio de Carlos Salinas, enriquecimiento desmedido de su familia, señalamientos tan específicos como los que hizo de Raúl Salinas en comunicación con narcotraficantes, un hermano presidente que lo toleró? Todo esto que acabamos de escuchar en este recuento. ¿Qué dices, Manuel? ¿Tú los conociste, los conoces, sabes de ellos? Sí, lo escuché en la mañana. Me pareció que eran señalamientos muy graves, sobre todo viniendo de un hombre respetable y sereno. Y lo que... Yo no voté por ti. Yo no voté por ti. Yo sí tengo memoria.